disculpen la interrupción. Aparte de ser profesor y papá, así que tuve que ocuparme de algunas cosas de mis hijas. Em, Volviendo al tema, nosotros tenemos la firma escrita, digamos, la manuscrita o hológrafa. Esa firma puede ser peritada el día de mañana, pero si el documento se genera electrónicamente, puede ser firmado digitalmente según lo que ya vimos y lo que dispone la ley 25.506 de firma digital. El principio general es el de libertad de formas. Es un principio general para todo acto jurídico. Está en el artículo 284 del Código Civil y Comercial de la Nación. Pero en algunos casos, como decíamos, el código impone formas al acto jurídico. A ver, por ejemplo, el contrato de locación de inmuebles tiene que ser hecho por escrito. ¿Por qué el código impone que el contrato sea hecho por escrito? Bueno, básicamente para que cada una de las partes tenga el estatuto que rige sus normas de convivencia. El derecho es un derecho importante. Suele ser el derecho a la vivienda cuando se trata de locación de inmuebles. Y es importante que no haya abusos y que en todo momento, especialmente el locatario, pueda ir y revisar los términos del contrato. Entonces se exige que se entregue un ejemplar y que se haga por escrito. Vamos a ver qué pasa y cómo se prueban estos contratos si no se respetó la forma escrita. ¿Por qué? Porque vamos a ver que, como ya se les mencionó, los contratos pueden tener formas eh, impuestas para su validez, por formas impuestas, las que llamamos formas de carácter relativo, o formas impuestas a los efectos probatorios. Vamos a considerar, siguiendo el artículo 1015, que son contratos formales todos aquellos a los que la ley les impone una determinada forma. Podemos hablar entonces de contratos de forma libre y contratos de forma impuesta. El contrato de locación de inmuebles va a ser entonces un contrato de forma impuesta. La donación de inmuebles, que es uno de los que consideramos formales absolutos, va a ser un contrato de forma impuesta. La compraventa de cosa mueble, de cosa fungible, de cosa consumible, no tiene ningún requisito formal. Ustedes van al kiosco, a la fiambrería, a la ferretería, y no hay ningún requisito formal para el otorgamiento de ese acto. Ahora, ustedes podrían convenir. Lo que pasa es que no se hace porque es antieconómico. Ustedes podrían convenir que un contrato que no tiene una forma determinada exigida por la ley se celebre bajo determinada forma. Por ejemplo, muchas veces, por ejemplo, se alquila un restaurante, el espacio de un restaurante, que va a funcionar, que va a invertir en publicidad, que va a hacer una serie de cosas. Y hacen un contrato de largo plazo. Un contrato que no se va a terminar prontamente, sino que tiene vocación de continuidad y a lo mejor conviene un contrato por 10 años. Y se conviene que va a haber pagos por adelantado, que a lo mejor se va a pagar todo el primer año por adelantado. Estas son cosas que ocurren en el mercado. En ese caso, las partes pueden, y así lo he visto más de una vez, establecer que ese contrato se haga en escritura pública. Ahora, si el contrato se hace en escritura pública, hay que tener que para todo lo relevante del contrato, modificaciones del contrato, prórrogas del contrato, extinción por un acuerdo rescisorio de ese contrato, se te va a observar también la forma de escritura pública. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos tener, desde el punto de vista formal, contratos con forma absoluta, con forma relativa y con forma establecida a los efectos de la prueba. Según el 969, cuando la forma es exigida para la validez del acto, el contrato es nulo si no se realizó con la forma requerida. A ver, donación de inmuebles, donación de cosas muebles registrables y constitución de rentas vitalicias. ¿Por qué el código exige que estas cosas, que estas donaciones sean hechas en escritura pública? Bueno, el origen de por qué se hacían en la donación de inmuebles estaba también en una medida protectoria de quien era el donante. Obligaba una mayor reflexión. En una donación alguien se está desprendiendo de un bien de su patrimonio sin en principio, si la donación es pura, sin en principio contraprestación. No ingresan fondos a su patrimonio. Yo me desprendo de algo, lo dono, lo entrego y no entra un bien a mi patrimonio. Entonces,
se decía, bueno, lo vas a hacer por escritura pública porque eso obliga a ir a un escribano, que el escribano vea si la persona comprende los alcances del acto, toma unos días realizar esto y la persona puede reflexionar y ver con total claridad si quiere hacer ese acto. Yo puedo hacer una donación de un inmueble ante testigos en un instrumento privado firmado que no va a tener valor legal. Para que tenga valor legal tiene que ser hecha en escritura pública. Esto también evita, por ejemplo, o evitaba o puede evitar que la gente se juegue su vivienda en una mesa de juego o un bien importante o algo un bien inmueble importante de su patrimonio. En el caso de los bienes muebles registrables también tiene que ver, al igual que en los inmuebles registrables, o sea, de todos los bienes registrables tiene que ver con que se facilita la registración. Hay un canal de unos documentos estandarizados, que son las escrituras públicas estandarizados en cuanto a sus formas, que el escribano otorga y presenta en el registro para la inscripción registral. El registro toma nota a partir de ese documento. Pero claro, nos encontramos ahora con que nosotros tenemos muchos tipos de bienes registrables. Entonces, por ejemplo, la donación de armas de fuego, que es un bien mueble registrable, requiere escritura pública. Entonces, tenemos que estar atentos. Y está bien, y más allá de lo registral, hay como un control respecto de la circulación y movimientos de determinados bienes que el Estado considera, el legislador lo considera y el Estado considera necesario tener claro a quién le pertenecen en cada situación. Con el caso de los coches, en principio el registro es constitutivo y el Estado toma conocimiento de quién es el titular, pero la donación se tiene que hacer también por escritura pública porque es bien mueble registrable. Ahora, en algunos casos el código exige que se otorgue la escritura pública, por ejemplo, la compraventa de inmuebles. Y la costumbre del mercado es que se otorga un boleto. Se firma un boleto, se conviene que a los 90 días se va a pagar el saldo de precio y se va a otorgar la escritura. Y ahí tenemos un tema. ¿Por qué? Porque no tenemos el requisito de otorgamiento de escritura bajo pena de nulidad. No es como en la donación de inmuebles. El boleto tiene valor legal como instrumento que me habilita a exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas por las partes en ese contrato. Entonces, una de las obligaciones es que cualquiera de las partes contratantes le puede exigir a la otra el cumplimiento de las obligaciones pendientes y el otorgamiento de la escrituración. Por ejemplo, si alguien compró y tiene que pagar el saldo de precio y toda la escritura, el vendedor le puede decir, fijo el día de escrituración, venga, vamos a celebrar la escritura y usted me paga el saldo de precio. También puede ser la parte compradora que haya pagado y que le exija al vendedor que el bien puede ingresar en su dominio. ¿Por qué? Porque en el derecho argentino, para la transmisión del dominio de bienes inmuebles, se requiere el título, que es la escritura pública, el modo, que es la entrega de la cosa, y eso hace perfecto entre partes el contrato, y hay un tercer requisito para la publicidad frente a terceros y la oponibilidad frente a terceros, que es la inscripción en el registro. Entonces, yo necesito que me den la escritura, porque eso es lo que me permite ser titular del dominio del bien inmueble. Recuerden que el de compraventa es un contrato con eficacia real. Esto es un contrato que va a permitir una modificación de derechos reales al cumplirse las prestaciones establecidas en ese contrato. Entonces, ¿yo ahí qué voy a poder hacer? Bueno, está previsto que yo pueda exigir el otorgamiento de la escritura. En caso de que no se cumpla con esto, yo puedo hacer un juicio de escrituración, puedo demandar a la otra parte por la escrituración de ese bien. Entonces, el juez va a tramitar el proceso y va a ver si realmente había mora en el que no se presentó a escriturar, cuáles fueron las circunstancias. En caso de considerar que corresponde a la escrituración, va a condenar a escriturar. ¿Y qué pasa ahí? Porque supongamos que hay una parte que desapareció, vendió y no lo podemos encontrar. Se lo trata de notificar para que venga a firmar la escritura, no aparece. Entonces, la parte compradora demanda por escrituración, consigue que el juez condene y el juez, en caso, lo va a condenar bajo percibimiento de que en caso de no presentarse a firmar la escritura va a ser firmada por el juez en lugar de esa persona.
la idea es permitirle al que adquirió el bien que concrete la titularidad de dominio al concretar los efectos del contrato de compraventa tal como había sido previsto por las partes. El 1015 del código dice que deben ser hechos en escritura pública no bajo sanción de nulidad, lo aclaré recién, sino como requisito de perfeccionamiento y para publicidad del acto, los contratos sobre adquisición, modificación, extinción de derechos reales sobre inmuebles. No va esto si se adquirió en subasta, porque la subasta judicial o administrativa tiene todo un proceso previo que da la publicidad, que genera una serie de circunstancias y es como que produce una suerte de saneamiento de algunas de las cosas que podían estar objetables con relación a la venta, deudas pasadas, etcétera, que no se hayan reclamado, una serie de cosas como para permitirle al adquirente en subasta tomar posesión del bien. Va a tener que responder por otras, que son las que se trasladan con la cosa, pero tomar posesión del bien, se levantarán los embargos que hubiera sobre ese bien por las deudas que tuviera el vendedor, y entonces va a poder tomar ese bien. Entonces, ahí no hay que hacer la escritura pública. ¿Por qué? Porque la aprobación de la subasta por el juzgado y la inscripción de eso suple ese título hecho ante escribano público. Entonces permite esa inscripción. También los contratos que tengan que ver con derechos litigiosos o dudosos sobre inmuebles. Son derechos sobre los que se está discutiendo. Los derechos litigiosos son derechos respecto de los que hay un juicio en trámite, un juicio iniciado. Entonces, si se transmiten esos derechos, esa transmisión se tiene que hacer por escritura pública. Y después los demás contratos en que las partes se lo hayan dispuesto. Las partes pueden establecer, como lo dije antes con el ejemplo de la locación del restaurante, pueden establecer que se haga por escritura pública un contrato para el que la ley no exige inicialmente escritura pública. Entonces recuerden lo del juicio de escrituración. Vamos a ver la clase próxima lo que tiene que ver con la prueba. ¿Qué prueba y qué no prueba una escritura pública? Porque no siempre todo lo que está en escritura pública es algo que no pueda ser o que dé plena fe. Básicamente les adelanto, prueba lo ocurrido ante el oficial público, ante el escribano, ante quien participó del otorgamiento del acto. No las manifestaciones hechas ante ese funcionario o ante el fedatario. Cuando nosotros disponemos que se otorgue la escritura de un acto que debió haber sido otorgado en escritura pública, pero se otorgó en otro formato, sin que esto haya sido, sin que la escritura pública hubiera sido exigida como requisito para la validez del acto, por ejemplo, la venta de inmuebles, cuando se firma boleto, hablamos de conversión del negocio jurídico. El 1018 nos permite hablar de conversión del negocio jurídico. La conversión del negocio jurídico no es posible en los casos en los que la escritura es exigida como requisito para la validez del acto, por ejemplo, la donación de inmuebles. Y el 1552, el artículo que prevé lo de las donaciones que deben ser hechas por escritura pública. Todos conocen lo que es una escritura pública. Yo acá tengo una dentro de un instrumento público. Un expediente judicial es un instrumento público. Y bueno, la escritura pública tiene diversos requisitos de tiempo, lugar, tiene que ser otorgada por el funcionario. Esto ustedes lo vieron en Civil Parte General, o sea, no lo vamos a reiterar acá. Tiene que ser otorgada por ejemplo, un escribano dentro de su ámbito de competencia, en su jurisdicción, donde puede actuar. Tienen los instrumentos públicos en general tienen que ser otorgados por funcionarios que actúen dentro de su esfera de competencia. Y vamos a ver nosotros en el encuentro próximo el tema probatorio. Vamos a tratar de ver
qué pasa con la prueba de estos instrumentos y también la prueba de otras cosas, porque nosotros vamos a tener que distinguir lo que es la prueba del contrato de la prueba de otras cuestiones que tienen que ver con el cumplimiento o el incumplimiento de los contratos. Lo último es, hay otros contratos donde no son los del 1015, no son los donde se exige la forma como requisito de validez. En esos otros casos, como pasa en el boleto de compraventa, la forma es exigida a los efectos de la prueba, para poder probar. Lo que no quiere decir, y esto lo vamos a ver en el encuentro próximo, que no se pueda probar por otros medios en caso de no contarse con el instrumento.